Me hago algunas preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuántas veces se puede escribir un libro? La respuesta en realidad parece obvia, una sola vez. Sin embargo, yo sentí, al releer 30 años más tarde, La ciudad y los perros, que Mario Vargas Llosa, sabiendo que yo ya había crecido, que ya era un veterano de 52 años, había vuelto a escribir una novela exclusivamente para mí, acorde a mis intereses actuales y a mi madurez como lector, ¿no? Lo curioso es que esa misma sensación tuve a los 20 años, cuando el libro me hablaba de lo que yo acababa de vivir en los cuarteles del comando del primer cuerpo de ejército, durante la conscripción y bajo dictadura militar. Las miserias, las imposturas, las mentiras, las corruptelas, las debilidades, los heroísmos clandestinos, las salvajadas, la infamia de una organización que fabricaba engendros, el jaguar, el poeta, la boa, el esclavo, el capitán Gamboa. Todas esas cosas y todos esos personajes ocurrían en la sección transporte de aquella compañía del primer cuerpo de los cuarteles de Palermo, que comandaba el general Bussi, Domingo Bussi. La novela era, en ese momento, hace 30 años, un manifiesto precisamente contra todos ellos y contra el autoritarismo militarista en América Latina. Luego olvidé esa novela, sepultado por otras muchas, hasta que volví a ella realmente en esta edición magnífica, ¿no? Que realmente les felicito porque es extraordinaria, realmente. Les cuento que cuando empecé a leer de nuevo La ciudad de los perros, tuve varias impresiones. Primero, que había sido escrita ayer, que los personajes revivían del olvido, de mi olvido, frescos y curiosamente nuevos, casi flamantes, y que el tema central no era ese colegio militar, sino la sociedad toda, que ese colegio era apenas un microcosmos, una metáfora de algo mayor. Recuerdo, para los que como yo han olvidado por un tiempo de qué va la cosa, que todo sucede efectivamente en el legendario Colegio Militar Leoncio Prado, y que la novela es toda una lección acerca de cómo reconvertir lo autobiográfico en ficción pura, puesto que Mario Vargas Llosa fue obligado verdaderamente por su padre a hacerse hombre, comillas, en ese secundario sombrío. Recuerden que el padre de Vargas abandonó a su madre y a su hijo durante muchos años y regresó de pronto del pasado para infligirle a Mario la severidad y el machismo que era cultura general en aquel segmento superior de la burguesía limeña. Esto lo contó Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro cuando lo entrevisté hace un año, ¿no? Fue ese padre, esa intencionalidad, fue quizás lo que inició la carrera literaria de Vargas y formó toda su ideología literaria interna, ¿no? Mucho de todo eso está en el personaje que se llama, como un exministro de Kirchner, Alberto Fernández, pero en este caso no tiene nada que ver. Alberto Fernández, el poeta, lo llama, y una suerte de alter ego de Vargas y protagonista realmente de La ciudad de los perros. Pero es interesante ver también una parte suya del autor se encarna a su vez en otro personaje, el esclavo, un chico tímido e inadaptado, que es permanentemente hostigado por el resto de sus compañeros. Es curiosa esa criatura de ficción, porque arrastra el estigma del sensible, del distinto, que justamente Vargas y cualquiera de nosotros, los que escribimos, los escritores en ciernes o los escritores profesionales, en la primaria y en la secundaria, hemos padecido justamente, hemos sufrido ese tipo
de estigma, ¿no? El padre de Vargas, como el mío, creía que la literatura era una forma de la vagancia, directamente. De modo que hay un desdoblamiento autobiográfico. Vargas es el poeta y a la vez es el esclavo. Y los demás personajes están pintados sobre modelos de personas con las que Vargas trató en aquel encierro. Tanto el ambiente como el capitán Gamboa o el jaguar están descritos con una minuciosidad, con una verdad literaria muy hondas. Son personajes tridimensionales de carne y hueso y absolutamente inolvidables. El tema de fondo, por supuesto, es la cultura castrense que la sociedad civil copia y alienta, el coraje, la hombría, la sexualidad, la agresividad y, por supuesto, lo que se esconde detrás de la aparente moralidad del lugar. Una subcultura donde se roban uniformes para la reventa, se organizan el ingreso de alcohol y cigarrillos, se trafican revistas eróticas y donde cunde el juego de dados y naipes y las apuestas. Detrás de escena de una sociedad hipócrita y subterráneamente corrupta. El argumento no deja de ser simple. Cuando uno lo lee ahora de grande, lo ve más simple todavía. Entonces, es casi se diría que contiene una trama policial. Comienza con un robo. Es el robo de unos exámenes de química. Y el criminal es un chico llamado Cava que rompe un vidrio durante el robo. A partir de entonces comienza una investigación y los miembros de ese círculo, el círculo con mayúscula como le dicen, que forman los principales personajes de la novela, intentan no delatar ni ser descubiertos. Son castigados dos de ellos, los imaginarios de esa noche, y al final el esclavo delata a Cava, que es expulsado. Eso actúa como un revulsivo y deriva en que el denunciador recibe un misterioso balazo durante un ejercicio militar y muere de manera instantánea. Una nueva investigación se pone en marcha, pero esta vez es mucho más grave porque pone en cuestión al mismo colegio militar y se diría que al ejército entero. El poeta, que se había enamorado en secreto de la novia del esclavo, de ese chico sensible, ¿no?, siente remordimientos por haberlo traicionado y hace algo inesperado. Le confiesa a su capitán que el asesino es el jaguar. Déjenme hablarles de estos dos personajes, ¿no? El jaguar es el más feroz y temido de los cadetes. Aparece rápidamente como el malo perfecto. Gamboa, el capitán, es un oficial inflexible. El jaguar niega ser el asesino y a esa altura los lectores no estamos seguros de nada. Para salvarse, el poeta denuncia secretamente el sistema de pecados en los que caen los cadetes. Estos creen que el delator fue el jaguar y cuando sale del calabozo lo golpean. Gamboa, el capitán Gamboa, avanza en la investigación, pero sus jefes lo disuaden de tapar todo. No sabemos quién mató al esclavo, pero sabemos de pronto que el bueno, el poeta, delató y sale indemne. Que el malo, el jaguar, tiene honor y es inocente, y que el inflexible oficial, Gamboa, abandona el ejército, desencantado de esa institución injusta. Nada es entonces lo que parece. Se trata de un juego de roles, aparentemente simple, pero de repente la realidad se nos vuelve ambigua y sinuosa. Todos son impostores, máscaras, y a esa complejidad se añade el hecho de los personajes. Los personajes son unos en el teatro de operaciones del colegio y otros muy distintos en la ciudad. Mundos contrapuestos, personajes de doble cara y doble nombre. Y además la idea de que el colegio es una síntesis de la sociedad peruana. Allí están los blancos, los negros, los indios, los cholos, los costeños, los serranos. Y más, el gran zoológico humano es ese colegio, donde los personajes tienen incluso apelativos animalescos: el jaguar, el boa, la rata, los perros, que en la prosa de Vargas usa estos verbos todo el tiempo: relinchan, ladran, gruñen, bufan, maullan. Los cadetes se conocen como perros y los veteranos se identifican como pájaros, arañas, larvas. El modo realista en que está contada la novela la hace simple, pero
a la vez compleja, porque hay muchos narradores e inesperados. Los distintos puntos de vista van tejiendo un tapiz, tejen la ciudad y tejen el colegio como universos paralelos y espejados, y es un tejido perfecto, es una estructura realmente ejemplar. Hay muchas sorpresas sobre el final, no las voy a revelar aquí, tenía una descortesía inexcusable, y es porque estoy invitándolos a todos a leer y releer este clásico latinoamericano de todos los tiempos, porque creo realmente que La ciudad de los perros es tal vez, se ha transformado tal vez en un clásico universal de la literatura. Pero en esta edición no solo encontrarán los lectores toda esta maquinaria prodigiosa de la narración, también encontrarán estudios académicos, como contó Pedro recién, intelectuales, escritores y periodistas que son realmente memorables y que enriquecen aún más el texto central. Para mí, el más importante de los aportes externos lo hace un novelista, que es un novelista español, moderno, se llama Javier Cercas, es el autor de Soldados de Salamina y Anatomía de un instante. Es un gran escritor, nuevo, español. Me tomo el atrevimiento de leerles algunos párrafos de ese estudio. No elegí los que se refieren a la novela, sino a la vocación literaria de Mario Vargas Llosa, ¿no?, que era tan censurada por su padre. Dice Cercas: era un mundo donde la literatura era despreciada o ridiculizada. Para un segundo aquí. Cercas me parece que no solo habla de lo que era, sino de lo que sigue siendo en la sociedad. La literatura era despreciada o ridiculizada, donde el escritor es un ser anómalo, sin ubicación precisa, un individuo pintoresco y excéntrico, una especie de loco benigno, que no tiene la menor posibilidad de ganarse la vida con la literatura, y donde la sociedad ha organizado una poderosísima pero callada máquina de disuasión psicológica y moral que chantajea al futuro escritor con un dilema siniestro: o renuncia a su vocación aceptando las profesiones que ella juzga tolerables, o se convierte casi en un paria, condenado poco menos que a la muerte civil. En estas condiciones, para Vargas Llosa, el escritor que no vendía su alma al diablo, que se negaba a convertirse en un desertor y dejar de escribir, solo podía ser un insumiso, dice Cercas, un rebelde radical, incluso un apóstol o un cruzado o un caballero andante de la literatura. Para Vargas Llosa, el escritor está obligado a ser un héroe o un titán, dice Cercas, un fanático para quien lo primero no es vivir sino escribir, un kamikaze capaz de aceptar su destino absorbente y tiránico de escritor, como hay que hacerlo, como una diaria y furiosa inmolación, un egoísta sin contemplaciones, dispuesto a sacrificarlo todo a fin de satisfacer su vocación. Un escritor demuestra su rigor y su honestidad, pensaba Vargas, poniendo su vocación por encima de todos los demás y organizando su vida en función de su trabajo creador. La literatura es su primera lealtad, su primera responsabilidad, su primera obligación. En 1856, Flaubert aseguró que Madame Bovary revelaba mucha más paciencia, en la novela, ¿no?, mucha más paciencia que genio, bastante más trabajo que talento. Y dice Cercas: apuesto a que Vargas Llosa, que recordaba esa frase, hubiera dicho lo mismo de La ciudad de los perros. Justo un siglo más tarde, Faulkner, otro de los héroes de Vargas Llosa, declaró en esas entrevistas famosas de Paris Review que un escritor que no está dispuesto a robar a su madre, Faulkner, que un escritor que no está dispuesto a robar a su madre a cambio de una obra maestra, no es un verdadero escritor. Apuesto, dice Cercas, a que por esa misma época Vargas Llosa no estaba dispuesto a robar a su madre. A cambio de una obra maestra, estaba dispuesto a venderla a una red de trata de esclavas. Sigue Cercas: Vargas Llosa se concibe a sí mismo como un escritor realista. Esto significa, en síntesis, que cada una de sus novelas aspira idealmente a construir una realidad ficticia tan potente y persuasiva como la realidad real. Un mundo hermético fabricado con palabras, en el cual encerrar bajo 7 llaves al lector para hacerle vivir una experiencia vicaria, aunque tanto más intensa que la experiencia personal. Ese es el objetivo de Vargas Llosa, y ese objetivo están subordinados
la disposición formal y el entramado moral de todas sus novelas. Eso es exactamente lo que consigue esta novela, que Vargas Llosa parece haber escrito 2 veces. Una cuando yo tenía 20 años y quería ser un escritor. Y otra esta semana última, cuando la leí de un tirón y comprendí que era otra, que La ciudad de los perros condensaba la redacción donde trabajo, el barrio donde habito, la ciudad en la que estoy empadronado, el país que amo y padezco, el continente que me identifica, el mundo que nos ha tocado. Muchas gracias.